aprendiendo aquí, ¿verdad? ¿Tú también? Sí. Ah, sí, para ti esto es nuevo también. Pues un poco sí. Es que la proyección simultánea yo no había trabajado así. Pero está, o sea, yo estoy impresionada, estoy muy contenta. O sea, ¿se ves? Ahí está. Ahí están. Ah. Vayan sacando sus fotos, ¿eh? Recuerden subirlas a @literatura. O sea que además le toman algunas fotos, dale una toda así. Porque, oye, a esta edad uno es posa. Entonces imagínate ahora ya cómo es la cosa. Ya lo posa. Y te voy a presentar. Ya que es. Ya, ahora te pongo una silla para todos. No, no importa. Ahí está bien. ¿Quieres hablar? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Sí me oyen? Ok. Ay, gracias, sí. ¿Y a esa distancia estos están bien o qué? ¿Hay que dejarlos ahí? Sí. ¿O no? Está bien. Ya, vamos. Ay, gracias. Bueno, voy a presentarles a Claudia. Ay, tú tienes una fichita Sí, mía. Seguramente, a ver si me Pleistoceno, porque siempre cuando de pronto lees mis fichas, cuando yo no mando una nueva, ay, ¿cómo estás? Qué gusto verte. También vienes desde Hidalgo, Dios mío. Y entonces dicen, fue bailarina, estudió en Cuba. No, traigo una muy breve. Yo estoy de tener a Claudia aquí, porque es una excelente poeta y me da mucho gusto darle voz también a una escritora, que eso a mí me da mucho orgullo y le agradezco infinitamente que haya aceptado venir a hablarnos de López Velarde. Entonces, es muy breve. Ella es poeta, es escritora, también me interesa mucho que vean la visión crítica de Claudia en cuanto a este poeta. Ella estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, ha sido editora del National Dominical y columnista del suplemento Sábado del diario 1+1. Fue becaria del IMBA en poesía en 1991 y del FONCA en 1994 y 1997. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, el Premio Iberoamericano de Poesía Jaime Sabines para obra publicada en 2010. Fue ganadora del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2015 en el género de poesía por el trabajo titulado A salvo de la destrucción, que mejor que una poeta nos hable de un poeta. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Bueno, no sé si nos da tiempo aquí de presentarnos, yo creo que no, yo creo que me voy directo, ¿verdad? A hablar, ya miran. Antes de empezar, ¿quiénes están aquí? Si quieren también cualquier cosa nos van diciendo, no sé, Eduardo. Ay, gracias, Eduardo. Aquí veo otro rostro conocido. Gracias, Eduardo. Sí, lo mismo, un placer volverla a encontrar. Fue una delicia su clase de Javier Villaurrutia. En tiempos difíciles porque nos tocó el temblor. El temblor, así es. Nos tocó ajustar mucho las clases, el calendario no fue fácil. Así ahí es. Metidos en la colonia de la Condesa. Sí, y pues un gusto enorme. Gracias. No, o si no, pues bueno, vamos empezando. Vamos a empezar. Yo quiero iniciar en realidad preguntando, y también, bueno, estoy ahí hablándole a mucha otra gente, si la clase pasada, estoy en lo correcto, fue la que impartió mi amiga Blanca Estela Treviño también sabe muchísimo sobre Ramón López Velarde, y de hecho la invité para los 100 años de la publicación de La Sangre Devota, la Casa del Poeta, cuando estaba yo ahí como coordinadora cultural, y ella llevó un texto extraordinario sobre La Sangre Devota y la presencia del Islam y del mundo árabe,
sobre el harem y demás, en la sangre devota en particular. Entonces yo lo que quiero preguntarles es dónde se quedaron, si ya se comenzó a hablar, supongo que sí, de López Velarde en relación con Tablada, o si quedó, nada más se vio a José Juan Tablada. Y si ya se habló de Tablada como un iniciador también de la poesía mexicana, como decimos, moderna, que es una fórmula, una frase hecha, que creo que habría que ampliar o redondear para no quedarnos siempre con las frases ya de Ramón López Velarde, el iniciador de la poesía mexicana moderna. Bueno, primero ver por qué y después de qué manera, y entender que yo creo que tampoco fue el único, ¿no? Y siempre tenemos que hablar de grupos, tenemos que hablar de corrientes, tenemos que hablar de antecedentes, tenemos que hablar de las lecturas de los poetas y de qué manera influyeron esas lecturas en los poetas. Entonces, no sé si con ella ya hablaron un poco sobre este concepto de la iniciación de la poesía mexicana moderna. Casi no. Bueno. Yo quiero iniciar no con la parte biográfica tradicional de López Velarde. Nació en Jerez, Zacatecas, en 1888, el año en que nacieron otros grandes escritores, y eso es importante, ya mencionaré por qué, y que murió en 1921 en la Ciudad de México a los 33 años. Bueno, lo estoy diciendo en realidad, pero quiero lo biográfico que vaya apareciendo así como en chispazos cuando sea necesario, pero no quiero hacer un recorrido tradicional, cronológico, de decir, es el poeta de la provincia, es el poeta de Jerez, es el poeta que relacionamos con eso, con la tranquilidad y con la calma de su natal Jerez. No, quiero empezar con unas notas generales. Es muy difícil hablar sobre un poeta que ha sido considerado, fue considerado desde su muerte, quizá desde 1920, ya como el poeta nacional, un poeta que se considera nacional a partir, sobre todo, de La Suave Patria. Y entonces ese poeta nacional también ha sido calificado como un poeta católico. Esa es otra de las formas, digamos, de calificarlo. Y después el poeta del amor, y el poeta de la muerte, y el poeta de la provincia. Entonces yo sí me peleo mucho con las etiquetas, porque creo que cuando etiquetamos de manera tan categórica y tan definitiva a un poeta, entramos en un terreno que yo llamo del facilismo o de la infantilización. Mircea Eliade habla mucho de la infantilización del mito. López Velarde está rodeado de mitos, y entonces estos mitos lo han infantilizado. Han hecho que sea un poeta que, al estar tan clasificado, digamos, tan adjetivado, tan encorsetado, sí, muy etiquetado, que entonces ya no nos ocupemos los lectores, porque la crítica vamos a decir que se fuese aparte, o esperamos que así sea siempre. Nosotros como lectores vamos a leer a ese poeta tan etiquetado ya con prejuicios, ya con el prejuicio de, en este caso, del poeta ligado a la religión, el poeta católico, el poeta provinciano, el poeta que está siempre, y eso sí es muy acertado, en un péndulo, han dicho algunos críticos, siempre moviéndose de manera pendular entre el pecado y la lujuria, entre la religión y la carne, entre la provincia y la gran ciudad a la que llega después. Pero sobre todo el péndulo de la carne y del pecado, y por el otro lado del espíritu, lo espiritual y la religión. ¿Sí? Entonces, sí voy a dar algunos antecedentes necesarios, pero ya a partir de una visión que a lo largo del año, quizá un tanto propia, pero que sí tiene un anclaje también en lo que otros han dicho. Las lecturas, no es que yo me vaya a inventar a mi propio López Velarde, no se trata de eso, pero sí hacer un resumen, en este caso por la
lo que les hablo de la etiquetación, a mí me ha resultado difícil. ¿Cómo vas leyendo a todos los críticos, hombres y mujeres, de los 50, 60, 70, 80, 90, hasta llegar acá? ¿Y con qué te quedas? ¿Qué cuestionas? ¿Qué aceptas como lector? Y sobre todo ahora, en el siglo XXI, entender que sí tenemos, nos asiste también el derecho de cuestionar a esos críticos, por más que los podamos respetar, que en mi caso es el caso de Octavio Paz con el ensayo que les pedí que leyeran. Yo no sé, Ingrid, ahí cómo funciona esto que yo te envié desde el miércoles. Sí, yo pedí que tuvieran este libro. Yo ya le quité lo bonito, no lo trae, el forro. Para mí este libro es el mejor que hay, que reúne toda la obra de López Velarde y que además tiene un prólogo, una introducción muy completa de Alfonso García Morales, que es un filólogo español, especialista en literatura hispanoamericana, que también tiene un libro, creo que sobre Rubén Darío. Es una mirada de un filólogo español puesta, muy erudita, puesta sobre la literatura de nuestro continente. Y este libro, si no lo tienen, le sugiero que lo consigan. Lo editó la UNAM en la colección ya, bueno, muy buena, excelente, de poemas y ensayos. Acaba de salir hace 2 semanas, 3 semanas, el libro sobre Rubén Bonifaz Nuño. También se los recomiendo, se llama Rubén Bonifaz Nuño, desde la crítica o visión crítica. Es el más reciente de la colección y este apareció hace como 1 año y medio. Se consigue fácilmente en muchas librerías. Yo lo vi hace poco en ese Educal, la que está en la Cineteca, ahí en Educal. O sea que las librerías de Educal están, obviamente las librerías de la UNAM. Entonces yo les pedí a través de Ingrid que tuvieran este libro para consultar los libros de López Velarde, pero también echarle un ojo al ensayo introductorio y también a algo muy, muy bueno de este libro, que son las notas a los poemas. A partir de la página 469 vienen las notas a los poemas y entonces uno puede leer el poema y después irse a las notas y despejar muchas dudas y analizar los símbolos los símbolos más importantes que están contenidos en los poemas de López Velarde. Entonces, eso lo hace también una joya. Y vienen estas notas a los poemas por libro. O sea, vienen las notas a los poemas de La sangre devota, de Zozobra, vienen del Son del Corazón, de los 3 libros de poesía, y algunos comentarios también a El Minutero, que reúne prosa, ¿no? Sí. 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 Sí, yo te lo mandé como bibliografía básica, ¿no? Porque creo que si se ponen a leer o a comprar otros libros que hay que reúnen la obra de López Velarde, no van a encontrar la seriedad con la que fue publicado aquí por la UNAM en una colección que ya sabemos que es muy cuidada, y no van a encontrar el estudio de este hombre, que de verdad es muy bueno porque es un estudio muy decantado, es un estudio que nos hace ver que él ya pasó por la lectura de toda la crítica que se ha hecho sobre Ramón López Velarde, ¿no? Entonces, bueno, el libro, luego voy a volver a él y aquí quiero después leer algún poema con ustedes y aplicar algo de lo que vayamos viendo, pero eso lo dejo para el final. Entonces, más allá de la biografía que irá saliendo, y que supongo que ustedes todos algo saben sobre López Velarde, porque si yo pregunto sobre López Velarde, yo aseguro, y hagámoslo si quieren, ¿qué me pueden decir? Algo. La edad de Cristo, siempre se dice. Sí. Ajá. Sí, ¿qué más?
parte de nuestra formación. Qué maravilla, ya no lo es, ya no lo es algo que ya no sucede, pero para ti lo fue. ¿Tú leíste La Suave Patria en qué? ¿En la secundaria? La reclamaban, pero ¿les explicaban? Solo se lo aprendían de memoria. Bueno, pero algo es algo, ¿no? Porque quedaba la cuestión eufónica de la melodía. Ah, a ver, sí. Entonces, eso está bien que lo repitas, ¿no lo escucharon? Y Ingrid, sí, que digas eso, ¿no? ¿En qué época? Sí. Sitúanos. Los años. Sí, Debió haber sido a finales de los 70, principios de los 80. Y sí, fue algo, pues, parte de nuestra formación, ¿no? En la escuela secundaria. Pero no se aprendía toda La Suave Patria, eso es una proeza que solo yo sí. pocos han hecho y que muy pocos pueden decir de memoria todo. No supongo que eran algunas historias. Sí, así es, sí. Pero también supongo que quedaban muchas cosas en el limbo. Sí, pero sobre todo, pues también quedaba la curiosidad, ¿no? De conocer al autor, que yo creo que era lo más relevante, ¿no? De esa actividad. De ir a leer otros poemas. Así es. Ya, gracias. Germán. No sé, pues yo puedo recordar que en 1971 se cumplieron los 50 años de su muerte, fue el cincuentenario. Creo que el secretario de Educación Pública era Agustín Yáñez. Y recuerdo un homenaje, él fue a Jerez a rendir ese homenaje. Y yo le escuché este homenaje a través de la radio en Aguascalientes. ¿En qué año, Eduardo? 1971. Y me acuerdo que me impactó mucho lo que decía Agustín Yáñez de él. Y leyeron algunos poemas, por ejemplo, Gabota, que me impactó mucho. Después pusieron un concierto de Vivaldi, La menor para dos violines de orquesta. Y eso reforzó más aún mi idea sobre López Velarde. Y en la Casa de la Cultura de Aguascalientes prepararon también un homenaje a López Velarde que llevaron a San Luis Potosí. Básicamente estaba pensando en la selección que hace Gutiérrez Vega en su material de lectura de la UNAM, esa selección de poemas, y les pusieron música. Pero sí lo hizo el maestro Jorge Galván, o sea, y realmente de una manera no hay fin, el director del Teatro Universitario de San Luis Potosí. Entonces para mí era muy entrañable López Velarde por muchas razones. Ahora que estoy leyendo el libro de Guillermo Sheridan, de pronto me enojo mucho con él. Claro, ¿por qué? Pues no sé, el trato me parece un poco como, bueno, es divertido, es irreverente, es simpático, pero es como novelesco, entonces no me... Busqué el libro de Allen Phillips. ¿Lo encontraste? No, la única librería donde estaba era la de... Es que es muy curioso que el libro de Allen Phillips, curiosamente es un autor al que citan todos los críticos de López Velarde, en el texto de Octavio Paz, si lo leyeron, pues también lo cita, y finalmente es un libro que no se ha reeditado bien, es un libro que no ha circulado tanto, es un libro que está más en la mención de los críticos, ¿no? Sí. De López Velarde. No sé. No, muy bien, gracias. ¿Tú vivías dónde en esa época? Yo vivía en claro, es que además te tocó una de las... una ciudad de las 4 ciudades, digamos, importantes en su vida, no sé si eso lo sepan ustedes, él, bueno, decimos nació en Jerez, pero después se fue a Zacatecas y después se fue a Aguascalientes, ahí estuvo en el seminario, después se fue a San Luis Potosí, estudió leyes, terminó la carrera de leyes, vino a México en una primera incursión con la familia, dejó a la familia aquí, se regresó y después ya vino en 1914 a instalarse aquí y vive aquí sus últimos 8 años, ¿no? Que son 8 años, quizá los 8 años, seguramente los 8 años más interesantes desde el punto de vista literario, que también es algo que coincide con la edad, porque antes estamos hablando de alguien muy joven, estamos hablando de alguien que vio aquel primer poema de A un imposible, que es bastante conocido, a Josefa de los Ríos, teniendo 17 años. Entonces, si pensamos que murió a los 33, estamos hablando que fue joven, ¿no?
y que cuando hablamos, o los críticos hablan de una madurez de López Velarde, es increíble porque estamos hablando de una madurez de un poeta de 26, 27 años, cuando se habla ya de una madurez. Y para mí ahora, desde mi edad, 26, 27 años, realmente es todavía así como extrema juventud, ¿no? Entonces, bueno, sí, Aguascalientes hay una presencia importante, San Luis también, Zacatecas también, Jerez también lo consideran suyo, esas ciudades, ¿no? Y siguen poniendo mucha atención. Hay un libro que les recomiendo de una maestra en letras que se llama Sofía Ramírez, que vino justamente invitada a lo que hicimos en la Casa del Poeta en 2016 para celebrar los 100 años de la publicación de La Sangre Devota. Y Sofía Ramírez tiene un libro sobre el joven Ramón López Velarde. Se llama Ramón López Velarde en Aguascalientes, ¿sí? No es tampoco tan fácil de conseguir. No, sí está en línea. Está en línea en el instituto, en el sitio del Instituto Cervantes, ¿sí? Entonces, para quienes quieran consultar más a ese López Velarde, quizá desde el punto de vista literario, menos interesante, pero sí entender de dónde viene y por qué muchas de las cuestiones que le obsesionaban, sobre todo que tenían que ver con la religión, pues provienen de esa época de juventud en esas ciudades del interior del país. Me disculpo por decir al interior del país, por ahí me escribió una muy querida ex becaria, Patricia Blake, poeta, que me dijo, te voy a oír, y Patricia y yo tenemos una discusión, y me decía, ¿por qué no dicen el interior del país? ¿Por qué dicen provincia? Entonces, ni provincia ni interior del país. Dedicado a Patricia Blake el comentario. Por ahí seguimos. Bueno, creo que yo tengo también una experiencia. Yo, López Velarde, pues estoy hablando de mi niñez en 1950, en la primaria. Y ahí es donde por primera vez lo escuché, y escuché Suave Patria, lógicamente el poema. El año pasado, con el 200 aniversario y 100 aniversario de la Constitución, en el Palacio Nacional, pues las últimas salas estaban precisamente dedicadas a Suave Patria de Ramón López Velarde. Entonces, yo de niño siempre me gusta mucho la música clásica, y entonces cada vez que yo escucho guapango, lo relaciono. ¿El guapango de Moncayo? El guapango de Moncayo. Ese guapango de Moncayo parece que me va transportando, y yo voy viendo en los paisajes de México con los poemas de López Velarde, escuchando a Moncayo. Entonces va muy relacionado con mi infancia, que yo lo sé en esa época, ¿no? Porque en la primaria, pues eso es lo que nos enseñaron. Pues es muy bonito decir eso, y me lleva a pensar en estas... es decir, cuando López Velarde escribe lo que escribe en La Suave Patria, uno y muchos de los estudios sobre esto versan sobre qué tipo de patria es la que describe ahí, la que nos entrega a través de los versos, y qué tipo de nacionalismo es el que hay ahí, qué relación hay entre ese nacionalismo vertido en La Suave Patria y, por ejemplo, el muralismo mexicano, la música de los compositores mexicanos de su tiempo, con qué rompe y con qué no rompe, ¿sí? Eso es algo muy interesante de La Suave Patria, es decir, es un texto... ¿Quiénes leyeron el ensayo de Octavio Paz? Yo sé que es un ensayo largo, pero creo que nada más. Es un ensayo largo, dividido en 3 partes, un ensayo de casi 40 páginas, pero yo creo que es un ensayo deslumbrante, no sé si están de acuerdo conmigo, y hay una parte del ensayo en la que hablo justamente de eso, qué tipo de patria es. Es una patria más modesta, es una patria en tono más bajo, es una patria, y sepas que no atiende verdaderamente lo político y lo histórico, que ahí podríamos discutirlo, porque él mismo en los textos en prosa habla de política, y habla de una visión política que tiene de México, y es la única parte del ensayo de Paz que yo discutiría, esta cuestión que él plantea de un ser francamente apolítico en la Suave Patria. Yo creo que es un poco exagerado decir eso.
pero sí es verdad que es un poema mestizo, es un poema criollo, es un poema poco indígena, la presencia nada más un tanto ensoñada así de Cuauhtémoc, ¿verdad? Que eso es algo de lo que más se ha estudiado, que es más un poema mestizo y criollo que mexicano realmente, que incorpore lo indígena en el texto. En fin, volvemos después a la suave patria, pero me lo dije porque me interesó mucho lo que tú comentas, es decir, forma parte de tu visión de Anáhuac, ¿no? de tu visión de México, que proviene de una lectura ya distante o de que se te regresen los versos que escuchaste de la secundaria también, ¿no? En la primaria también. Fíjate, en la primaria, dar un poema como La suave patria, sin explicarlo y nada más repitiéndolo, es un riesgo grande, era un riesgo grande, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que más bien mi contacto con López Velarde ha sido más bien, no, contacto muy poco. Y ahorita estaba pensando mucho, como al oír a mis compañeros, como la influencia que tuvo en su formación, sobre todo lo que mencionaba el prólogo de Gutiérrez, que habla de que se entendía a López Velarde como un poeta cívico, y como que estas asociaciones con otras obras como canónicas, como el Guapango de Moncayo, habla de que se le adoptó como un personaje, ¿no? Como a partir de este poema. Y estaba recordando más bien que hace unos años yo estaba en clase en el Colmex y hubo algún tipo de aniversario, no recuerdo cuál, fue hace como 3 o 4 años. No sé Debe si. haber sido en 2016, fue lo de la sangre de Bota, los 100 años. Tal vez, sí, alrededor de esas épocas. Y estábamos en clase de la profesora Soledad Loaiza. Ella, pues ella es como que daba una muy buena clase porque como que estaba muy empeñada en como que no solo supiéramos de política, sino también de cultura, etcétera, que es algo que el colegio ha perdido un poco en los últimos años. Y dijo, como, ¿quiénes de ustedes están familiarizados con López Velarde? Y nadie estaba muy familiarizado. ¿Todos eran jóvenes? Sí, todos de mi edad, éramos 25 compañeros de mi edad, entre 19, 23 años. ¿No habías leído a López? Yo no. Y entonces preguntó como quién, y alguien dijo como, el de La suave patria. Digo, bueno, ¿y qué significa eso? No sé, solo sé que es el de La suave patria. Y Soledad Loaiza estaba como muy impactada porque nadie supiera, porque ella dijo como que lo mismo un poco, que era parte de su formación, ¿no? Y que era importante que fuera parte de una formación un autor como ese. Y pues la decepcionamos un poco todos. No me sorprende, ¿cómo te llamas? Eduardo, lo que está diciendo Eduardo, porque yo sí he constatado que muy pocos jóvenes lo han leído y muy pocos jóvenes lo han leído bien, y si uno revisa los textos críticos, los libros sobre López Velarde, los ensayos sobre López Velarde contenidos en libros sobre poesía mexicana, pues sí, son la mayoría ya personas de cierta edad y sin embargo hay un fenómeno muy peculiar que creo que es importante destacar, ya que los jóvenes leen a López Velarde, si bien no les gusta toda la obra, porque la consideran desigual o consideran que algunos poemas ya sí les quedan muy distantes, que serían los primeros, e inclusive algunos de los poemas del primer libro, que es La sangre de Bota, y se conectan más con su obra, que es el libro, digamos, de la madurez joven, pero de la madurez poética de López Velarde, y obviamente también poemas del son del corazón, como el poema de las hormigas, que es fantástico, que ese yo sí creo que a los jóvenes les gusta muchísimo. Lo que les gusta les sorprende y ya no lo sueltan, ¿sí? Entonces, creo que esto es algo que hay que destacar, porque algunos poetas como López Velarde, como siempre insisto, Rubén Bonifaz Nuño, que murió hace poco, es un poeta que son poetas que ya que los jóvenes los descubren, ya los cultivan y ya los frecuentan y ya los leen, ¿no? Habría que pensar en eso, en por qué sí te engancha un poeta que aparentemente te queda distante o no conoces, o por qué no. Y sí es el caso de López Velarde, aunque como subrayo, no sucede con toda la obra, que de por sí es breve, ¿no? Bueno, para mí es una invitación a leerlo con mucho más cuidado, porque sí hay mucho desconocido, ¿no? Nos quedamos con La suave patria, que está cargada culturalmente de su forma de mirar
el viaje por México, pero sí me interesa mucho más estudiar todo el simbolismo que hay ahí en todos los demás poemas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Susana Bautista y bueno, mi acercamiento es más imaginario que real. Yo viví muchos años en la colonia Roma hasta el sismo pasado y bueno, pues para mí la calle Álvaro Obregón está llena de personajes como Leonora Carrington y pues Casa del Poeta es uno de los espacios más simbólicos en ese sentido, ¿no? Recuerdo haber asistido a una visita guiada no con Hernán Bravo, sino con el chico que estuvo antes, que también es poeta. Y me encantó la casa con el acervo bibliográfico de Huerta y de Salvador Novo. Y en mi imaginario, Ramón López Velarde viene a colación porque en una reunión con escritores, ellos empezaron después de la cena, empezaron a declamar poemas de López Velarde. Confieso que yo también el único referente fue el de Suave Patria y algunos versos, no todo el poema. Entonces eso me sorprendió mucho de esa reunión y me puse a indagar para no tanto a Ramón López Velarde, sino a la poeta que lo había mencionado. Y bueno, finalmente pues estoy aquí y justo escuchar también al maestro Gonzalo Solaro, ¿no? Gonzalo Solaro también hizo referencia a López Velarde. Fue la introducción, exactamente, sí. Entonces, pues, como también dice nuestra compañera, pues ha sido una invitación a leerlo, a leer su poesía, pero también justamente el ensayo va desmenuzando todo lo que un lector, pues no, ni siquiera en una leída, no capta. Entonces, pues, esto es. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María de Jesús y bueno, soy de Chiapas, entonces mi acercamiento también fue muy tangencial por parte del poema de No Cansino Cansabondas, que se llama El Canto a Chiapas. Hay una estrofa donde habla de San Cristóbal y bueno, dice algo así como, en San Cristóbal de las Casas arde el fuego ardiente del fervor cristiano. Si viviera Ramón López Velarde, por ti se abriera el corazón ufano. Y era así como una cosa que siempre se mencionaba de repente cuando se hablaba de poesía o algo así, pero un acercamiento más cercano no. De pronto, solo esos adjetivos así, cristiano, saber que escribió La Suave Patria, digo, bueno, tal vez no me acerco tanto. Bueno, buenas tardes, soy Clara. En cuanto a lo que comentaba al inicio de la sesión sobre las etiquetas que se le han puesto, ¿no? Yo me quedo mucho con esta del poeta católico, porque yo tuve una formación también muy, muy cristiana, mi familia era muy pues, religiosa, como todas las familias mexicanas o como la mayoría, había una escuela de religiosas, y mi evolución en la vida en cuanto a la religión pues ha pasado por muchas etapas, ¿no? Desde ser o responder a la educación que me dieron en mi casa hasta cuestionar muchísimas cosas de la religión y poder decir que casi soy atea, ¿no? Entonces yo me pregunto, este escritor que se le cataloga como católico, ¿cuál habría sido su evolución si él hubiera tenido la oportunidad de vivir más años? Bueno, ¿no? Esa es una buena pregunta y entramos ya en el terreno de la especulación, sí. Pero por el camino que iba tomando, no es demasiado arriesgado decir que quizá hubiese también evolucionado hacia otros lados, porque acuérdense que en esa época también los autores, los poetas de su tiempo, ya leían sobre hinduismo, ya leían sobre budismo, estaban en contacto con todo el mundo del orientalismo y de lo exótico,
se catalogaba así como exótico desde el punto de vista occidental, pero ya había también este interés y estas lecturas con el hermetismo, con el ocultismo, y todo espíritu realmente curioso, que es el caso de todo poeta, que es infatigable en su curiosidad, que todo el tiempo está cuestionando y cuestionándose. Lo hubiera llevado quién sabe por qué caminos, pero sí hay que tomar aquí muy en cuenta que no es lo mismo vivir en el siglo XXI y finales del siglo XX que vivir en una época, a principios del siglo XX, primeras 2 décadas, en que ese peso de lo religioso que se permitió, además se fomentó que fuera un peso realmente increíble durante el porfiriato. Era muy difícil salirse de eso, quizá en lo íntimo, pero realmente, y más en las ciudades del interior del país, bueno, pues era muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. La visión también de todos estos poetas sobre la mujer está relacionada con la religión, por supuesto, y no solamente en México, también en el resto de América y en la propia Europa, esta visión de la mujer recatada, de la mujer guardada, de la mujer decente, de la mujer virtuosa, relacionada más con las figuras las vírgenes. Es algo que está presente no solo en López Velarde, sino en otros poetas, sin que fueran necesariamente tan católicos. Yo creo que es divertido pensar, tú por ejemplo, desde tu personal recorrido, ¿no? Si hubiera sucedido algo así, quién sabe, pero lo interesante en Ramón López Velarde, y ahí es cuando yo digo que brinco con las etiquetas, es que a mí no me gusta decir que es ni el poeta nacional, porque al llamarlo poeta nacional es en parte porque se le relaciona con un folclore y con un nacionalismo a partir de la no comprensión cabal de su obra, ¿sí? Y por otro lado, decir poeta católico, bueno, está bien, pero hay que entender también que no fue un poeta católico sumiso, un poeta católico convencional, porque no sería Ramón López Velarde. Los símbolos de la religión católica están allí, y cualquier lector atento los puede ir rastreando, y los lectores hagan ese ejercicio porque es muy interesante, rastrear los símbolos del catolicismo que están en toda la obra, en los 3 libros de poesía, en las prosas también, pero no están dados de manera no sorprendente, y eso es lo que lo hace especial. La forma en que están ahí vertidos y dispuestos esos símbolos del catolicismo, esas preocupaciones religiosas, son alteradas por el discurso poético, crean nuevos mundos a partir de una imaginación realmente incendiada e incendiaria, y entonces todos estos símbolos son tocados por el poeta para ser transformados dentro del texto, y eso es lo que hay que entender más. ¿Quiénes marcaron a López Velarde? ¿De qué se alimentó? ¿De qué fuentes abrevó, se alimentó? ¿Qué poetas amó? ¿Qué poetas le merecían su admiración? Se inició en el ámbito de México. Bueno, escribió y leyó muy bien a Otón, Manuel José Otón, perdón, que fue un poeta de San Luis Potosí, un poeta que les recomiendo que lean, no sé si ya les hablaron de Manuel José Otón, o si alguien ha leído algo de él. Quizá Blanca Estela Treviño se los menciono porque sé que Blanca Estela adora a Manuel José Otón, pero es un poeta interesantísimo, con unas visiones, por ejemplo, del desierto y de las aves del desierto, de las temperaturas del desierto, que no se vuelven a dar en la poesía mexicana. Entonces, Manuel José Otón sí fue, se le llama un neoclásico escultor del verso, y así lo consideraba también López Velarde, que sí hay que, si uno va a leer a López Velarde, está bien tener cerca a Otón. Eso es lo que les recomiendo, y que lo lean. A nosotros, desde mi generación, me enseñaron que Amado Nervo pues era cursi, que Amado Nervo era un poeta que ya había quedado en el pasado. Cuando ahora lo hablo con los
muchachos, por los más jóvenes, pues todavía más, me dicen, qué horror, y hay cantidad de bromas y demás sobre Amado Nervo y se le ve con desdén. Si bien no conectamos necesariamente con la poesía de Amado Nervo ahora, para Ramón López Velarde sí fue muy importante Amado Nervo. Lo admiró mucho, lo leyó bien, le gustaba, ¿sí? Amado Nervo. Y le gustaba mucho, y así lo escribió y lo dejó claro en sus prosas, porque consideraba que había una sinceridad y una hondura espiritual. ¿Sí? Que eso es algo que después también entendemos como un valor y una característica de la poesía de Ramón López Velarde. Esa hondura y esa sinceridad espiritual. Después está Tablada, que ya les dieron una clase sobre Tablada, a quien él sí consideró un maestro del cambio, y lo consideró un maestro del cambio por el tratamiento del instante. Esa capacidad enorme de Tablada de brillar en el instante poético, de cultivar la brevedad y el instante poético, ¿no? Sobre todo a partir de que se fue a vivir a Nueva York. Él tenía aquí un jardín japonés en la Ciudad de México y López Velarde lo llevó a visitar ahí varias veces y hablaron. Y según creo, ese jardín japonés se lo destruyeron cuando salió huyendo, se les contó algo, cuando salió huyendo de México, en este exilio, ¿no? Y siguió teniendo una correspondencia con López Velarde. Entonces, sí fue cuando siempre los juntamos y decimos que los iniciadores de esa poesía mexicana moderna son Tablada y López Velarde. Tablada va por delante, López Velarde lo lee, se deslumbra con muchas cosas, él también esta escritura del haiku, del haikai, aunque son muy diferentes, ¿no? Después estas influencias se dan en ese joven López Velarde, en el López Velarde provinciano, el López Velarde anterior a esa llegada a la Ciudad de México. Ya aquí en la Ciudad de México, seguramente lo han oído mencionar que una de sus lecturas más importantes, influencias más importantes, son un poeta argentino, Leopoldo Lugones, que también es un poeta que ha sobrevivido muy bien al tiempo, es un poeta que sí leen los jóvenes y que les gusta. Entonces, Lugones, yo pienso que lo que más valora López Velarde de Lugones es lo sintético y algo muy importante que es la adjetivación. La adjetivación va a ser después, para muchos, quizá el rasgo más deslumbrante y meritorio de la poesía de Ramón López Velarde. Y no podemos entender a Ramón López Velarde sin esas lecturas del argentino Leopoldo Lugones y del tratamiento que hace Lugones, justamente el descubrimiento que hace, los hallazgos. Paz habla mucho de la diferencia entre hallazgo y descubrimiento, es muy bonito, si quieren ustedes por su lado pueden ampliar esta diferencia entre hallazgo y descubrimiento, pero sí, esa manera de adjetivar en Lugones es decisiva para López Velarde. Igual que el uso de la rima, se habla de un uso juguetón de la rima en Lugones y también en López Velarde. ¿Y a qué me refiero con juguetón de la rima? Bueno, que son rimas que aparecen de repente, son estas rimas inesperadas que se dan en el texto, ¿sí? Todo lo no previsible en López Velarde aparece en la adjetivación y en la rima, por ejemplo. Y sí son características que hay en Lugones, muy, muy visibles también. Leyó también a Rubén Darío, evidentemente, acuérdense que nace en 1888 López Velarde, que es el año que se publica el famoso libro azul de Rubén Darío. Y muere en el 21, que es cuando se publica otro libro muy importante, no sé si ustedes tengan por ahí el dato, de un poeta peruano también muy importante, que quizá es el que mejor ha pasado a nosotros, quizá uno de los más grandes poetas en lengua española, peruano, César Vallejo, y publica en el 21 ¿qué libro?
Trilce. Entonces, podemos ubicar a López Velarde en términos literarios, ¿sí?, entre Azul y Trilce, entre Rubén Darío y César Vallejo, para ubicarlo en términos literarios más que históricos, aunque históricos, bueno, podemos ubicarlo también del Porfiriato a la época más convulsa y más terrible, la etapa más convulsa y terrible de la Revolución Mexicana, si lo ubicamos históricamente, ¿no? Hay un reconocimiento importante, lo hay a Enrique González Martínez, de parte de López Velarde. No sé si ubican a Enrique González Martínez. Enrique González Martínez, el del tuerce el cuello al cisne, el del libro del cisne, es un poeta, fue un poeta muy respetado en su momento, en su tiempo, poeta modernista, y López Velarde obviamente lo leyó y lo admiró, pero también tuvo sus conflictos con él. Si nos metemos al terreno de las anécdotas y del chisme literario, bueno, por ahí búsquenlo y es interesante. No eran los chismes a la usanza de ahora, no eran los escándalos y los pleitos a la usanza de ahora y de Vargas Llosa y García Márquez en público peleándose, ¿no? No, y todo era con más discreción y pudor, a través de cartas, a través de textos, en fin. Pero sí hubo una discrepancia, sí hubo, yo no diría un desprecio, pero cambió de opinión en el camino Ramón López Velarde frente a la obra de Enrique González Martínez y consideró en un momento dado que ya no estaba aportando nada, para resumirlo, ¿no? Me voy a ir, la mayoría de mis notas son sobre la suave patria. Mis notas, digamos, muy personales son sobre la suave patria, las que les traje. Y eso lo quiero dejar para el final también junto con la lectura del poema de las hormigas, que pues yo recuerdo que en mis tiempos de universitaria, cuando iba yo a clases en la UNAM, lengua y literatura hispánica, debo confesar que no recuerdo qué maestro fue el que se detuvo a realmente con bisturí y escalpelo y todo a diseccionarnos 10 poemas. Recuerdo que eran 10 poemas de López Velarde, pero sí me acuerdo que a mí el poema que me dejó anonadada y me fascinó y me sigue gustando igual es ese, el de las hormigas, porque creo que es de una enorme vigencia, modernidad en el vocabulario, en lo léxico, en la melodía, en las imágenes, en las metáforas, en los símbolos, en todo. Y además, mientras más y más lo pienso, creo que algunos poemas, como ese de las hormigas, sí han tenido una gran influencia en poetas posteriores. Yo me incluyo, yo tengo un poema largo sobre las hormigas, cómo curan del letargo a una mujer dormida. Entonces, sería interesante también rastrear, pues siempre estoy con esto del rastreo, qué tanto aparecen las hormigas en la poesía mexicana y de qué manera. Pero yo tengo ahí vistos por lo menos 5 que sí uno dice, ¿leíste a López Velarde o no lo leíste? No sé si eso queda en el inconsciente, qué tanto cultivamos la lectura concienzuda de López Velarde o qué tanto lo leímos y ahí se quedó, o bien puede ser coincidencia, pero sí hay varios poetas que tienen a las hormigas, de la generación de Antonio del Toro, por ejemplo, David Huerta, Francisco Hernández, todos ellos, ahorita estoy pensando en la presencia de hormigas, ¿sí? Ningún tema, ninguna palabra es exclusiva de ningún poeta y todos nos repetimos y todo se repite, pero habría que quizá poner atención a este tema porque nos puede resultar particularmente interesante. Bueno, si quieren tomamos el texto de Octavio Paz y partimos de allí para ir comentando algunas cosas y de ahí yo puedo hacer algunas ramificaciones.
Octavio Paz escribió este texto, El Camino de la Pasión, Ramón López Velarde, en 1963, es un texto que ya tiene 54 años. Como les decía yo al principio, uno como lector y desde ahora, desde nuestra época y desde nuestra edad y nuestra visión y nuestras lecturas, podemos estar o no de acuerdo con Octavio Paz en algunas opiniones y observaciones, pero creo que es muy acertado en muchas cosas, ¿no? Él inicia diciendo que lo que sorprende López Velarde es su fortuna literaria. Y ahí, de entrada, nos está diciendo, me sorprende que alguien con una obra corta, con 3 libros, solamente un libro publicado en vida, después libros póstumos, haya corrido con tanta suerte. ¿Por qué alguien como López Velarde pasó a ser nuestro poeta nacional? Aunque ahora ya muchos digan que no lo es. ¿Por qué alguien como López Velarde? Finalmente quise hacer este pequeño ejercicio de este recorrido por la mesa y preguntarles a todos qué memoria tienes de López Velarde, y salvo el más joven asistente, Eduardo, que dijo yo, de plano no, y mis compañeros del Colegio de México de mi edad tampoco, todos los demás tenían algo que decir desde el punto de vista sensorial, de vocación, ¿no? sobre López Velarde, aunque fuera solamente La suave patria. Después dice que su poesía es escasa y difícil tras un periodo de incomprensión pública, pero que ha logrado entre nosotros una resonancia y una permanencia que no han obtenido obras más vastas y accesibles. Y aquí se detiene en esto que les acabo de decir, bueno, qué publicó, cuándo, en vida o después de morir, qué libro central es zozobra, qué libro inicial de La Devota tiene algunos que quizá todavía son bastante provincianos, dice, o ingenuos, ¿sí? Y habla de lo que también ya les comenté, que la crítica desde hace más de 30 años, ahora tendríamos que decir desde hace 80 años, se esfuerza en contestar las preguntas, esta pregunta, y decir que es el poeta de la provincia, el poeta católico, el poeta del erotismo y de la muerte, y aún el poeta de la revolución, que después es algo que el mismo Paz cuestiona y otros autores también, porque dicen que no hay mención a la revolución y que de hecho no hay mención a la sangre, ni al dolor, ni a los colgados, como una visión desde un tren, por ejemplo, que no está esto. Entonces, ¿por qué a decir cosas tan aventuradas como esta? Menciones a Phillips, que me decías que no encontraste el libro, ¿no? Y que no es tan fácil encontrarlo. Ajá. Me está diciendo Silvia Ceballos, que está en Nueva York, que va a escanearnos material del libro de Phillips. Sí, entonces ya lo compartiremos. Sí, qué bueno, muchas gracias. Bueno, y dice aquí, empieza ya a hablar de los críticos de Ramón López Velarde. Y al primero que menciona quién es, el primer crítico de López Velarde. El primero que escribió sobre López Velarde, que le puso atención, que prologó un libro, una selección muy inteligente y muy coherente con respecto a lo que escribió en el prólogo de los poemas de López Velarde. Fue Javier Villaurrutia. Javier Villaurrutia publicó una primera selección, una antología de poemas con un prólogo muy, muy citado, El León y la Virgen, donde habla con mucho acierto, creo yo, aunque sin la perspectiva, el tiempo, la distancia que pueden tener los críticos más actuales sobre la obra de López Velarde. Después destaca a Luis Noyola, ¿sí? Habla de Tablada, y después ya se va
a las influencias, a lo que yo les hablé de Amado Nervo, ¿sí? El simbolismo, y ya se va después adentrando en los libros, ¿sí? No, antes habla también de la influencia de Andrés González Blanco. Andrés González Blanco fue un poeta español que no trascendió mucho, pero que sí influyó bastante a López Velarde, ¿sí? Eso también es interesante, como en cuanto a las influencias, Nervo, por ejemplo, cuando yo les decía que leyó a Nervo y lo influyó, hay que comentar que Nervo pasa a López Velarde, pero a través de Nervo también están pasando Paul Verlaine, está pasando Rubén Darío, y a través de Andrés González Blanco están pasando también autores que el propio González Blanco tradujo y leyó y entendió, como algunos poetas belgas y franceses. Entre los poetas belgas está Rodenbach y está Paul Verhaeren y está entre los está Francis, se escribe James, todos estos poetas de simbolistas europeos, pero sobre todo belgas y franceses, que fueron leídos por este español Andrés González Blanco y traducidos por él, pasan a López Velarde. Entonces estamos hablando de ahí también, porque he hablado más de las influencias de los mexicanos y de los latinoamericanos, que no mencioné a Julio Herrera y Reisig también. También hay que hablar de influencias decisivas que llegaron de Europa directamente o vía estos autores que les señalo, y de la importancia, por ejemplo, del simbolismo francés, del simbolismo belga, que tiene sus propias características, ¿no? Que es una poesía, la de Rodenbach, la de Verhaeren, una poesía que nos habla de ciudades pequeñas, del silencio, de una vida que pasa con reposo y con tranquilidad, y que se da el tiempo de observar y de escuchar todo lo que los está rodeando. Con la mujer también bastante idealizada, en fin, ¿no? Creo que es el propio, no sé si es Octavio Paz, del que dice algo que a mí me gustó mucho, que dice que Ramón López Velarde se concentra y ahonda, mientras que este poeta español, González Blanco, no se concentra y se ahonda, sino que se expande, se extiende. Me hizo pensar en la caída de una piedra, cuando nosotros tiramos una piedra al agua y se forman estos círculos concéntricos, que no sé si haya una palabra. La verdad no lo sé si haya una palabra, como en inglés, que eso se dice ripples, ¿no? Ripples. No sé si tenemos una palabra en español, creo que no. Ahora lo estoy pensando, tendríamos, cuando lanzamos esa piedra al agua, yo hablaría de un eco, ¿no? Un eco visible, un eco más que sonoro, gráfico, pero no sé si tenemos una palabra. Y entonces me gusta mucho cómo dice esto Paz, que en Andrés González Blanco es hacia afuera, es un movimiento expansivo el que se da en su poesía, mientras que en López Velarde se concentra y se ahonda, como si fuera esta piedra que regresa a su lugar y se hunde, ¿sí? Y es muy impresionante. Piénsenlo cuando lean los poemas de López Velarde, piensen en esta imagen de lo que está no yéndose, sino regresando a ese núcleo, a ese centro, y ahí, por su propio peso, hundiéndose de nuevo. Es decir, este regreso a la oscuridad, al origen, al silencio. Lo queremos ver así también, el regreso a la tierra natal, a la provincia, que a mí no me gusta insistir tanto en eso, pero en fin, porque recuerden que en la poesía, y en el caso de la poesía de Ramón López Velarde, ese regreso a la provincia a veces parece ser más un pretexto,
una necesidad al interior del poema. Es decir, voy otra vez a evocar esto porque aquí el poema lo necesita, no tanto como una necesidad personal, física, sino más una necesidad propia del texto. Entonces les habla, ya regresando al texto de Paz, habla de estas influencias. Menciona las obras en particular de Amado Nervo que le causaron una fuerte impresión, como Los Jardines Interiores, que es de 1905 y que es uno de los mejores libros de Nervo, que marca, dice Paz, el ápice del periodo simbolista. Y después de González Blanco, que además es muy interesante porque él aquí sí habla, Paz sí nos da ejemplos concretos de esa influencia, ¿no? Que es lo que todo buen ensayista hace, no nada más expone la idea de hay una influencia de fulano, de mengano, sino que nos da estos ejemplos de retroalimentación, ¿no? Que a veces pueden conducirnos a una decepción. Yo no sé qué tipo de lectores de crítica sean ustedes, o de ensayo crítico, pero a mí cuando me dicen, aquí está esto casi idéntico a lo que escribió el otro, yo sí tiendo a pensar en plagio. Y ahora el plagio tiene ya otros atributos y se le da otra... Ahora el plagio no está tan mal visto, ahora se puede, lo que se dice mucho es que depende de cómo plagies y depende de qué hagas con el plagio, ¿no? Entonces lean esta parte con atención porque sí hay cosas muy parecidas, ¿sí? Pero también hay que entenderlo y hay que entender que era un poeta muy joven, que era una esponja y que estaba pues recibiendo todo esto, ¿no? Sí, aquí menciona a Rodenbach, que marcó a su vez a González Blanco, ¿sí? Dice que no se sabe si López Velarde leyó directamente a los poetas en francés o si leyó las pocas traducciones que se hicieron al español de estos poetas europeos, ¿no? Franceses y belgas. Lo compara, y esta es una parte de la primera parte del ensayo muy afortunada con Baudelaire. ¿Alguien tiene más o menos claro esto? ¿Lo leyeron con atención? ¿Qué dice sobre la relación con Baudelaire? Dice, Baudelaire es un espíritu incomparablemente más rico y profundo, pero López Velarde es de su estirpe. Los muy amantes de López Velarde se han enojado con este texto de Paz en algunas de sus partes y dice que lo rebaja, que dice que es un poeta limitado, en alguna parte del texto dice que es limitado y que es limitado en sus temas, sobre todo. Y que, bueno, es de la estirpe de alguien como Jean Baudelaire, pero no es tan elevado y tan alto como él. Y acuérdense que hay un verso muy famoso, ¿alguien lo recuerda? De López Velarde, donde menciona a Baudelaire. ¿No? ¿No lo recuerdan? Donde dice, refiriéndose a él mismo, dice seminarista, sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Es decir, un poeta se describe a sí mismo así, como un poeta sin rima, sin olfato, sin Baudelaire. Es decir, todavía menor, provinciano, sin astucia, han dicho algunos, para irritación también de los muy devotos de Ramón López Velarde. Y yo creo que no hay que ofenderse, yo creo que está bien que en un momento dado tengamos la capacidad, los críticos tengan la capacidad de compararlo con poetas tan... ¿Cuál sería la palabra para definir a Baudelaire? Un poeta tan lúcido y tan enfermo y tan descarado y tan neurótico y tan distinto y tan salvaje y tan todo. Es decir, ¿cómo? Pues yo no veo la gravedad en este asunto. Cuando dicen, es que ¿por qué dijo que López Velarde fue un poeta limitado?
limitado en sus temas. Bueno, yo siempre trato de ubicarme en la época y de ubicarlo en su edad y de ubicarlo en su circunstancia, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Y me parece muy bonito que él mismo haya dicho seminarista sin Baudelaire, sin Olfato, ¿no? Y hay varios poemas con versos memorables de López Velarde que lo sitúan también en el terreno de la ironía y de la burla en el mejor de los sentidos. Ironía está acá, la burla está acá. No sé, yo en mis clases siempre lo digo, el que ironiza se sitúa en un terreno mucho más elevado, porque el que ironiza necesita que el otro comprenda que está siendo ironizado, que está siendo víctima de esa ironización y se da en un plano más elevado del pensamiento. La burla es muy primitiva, la burla es muy básica, la burla es yo me burlo de ti y tú te ofendes, te das cuenta, estamos en un terreno mucho más, mucho más elemental. Y sin embargo, también el burlarse, cuando se burla uno de uno mismo, no del otro, adquiere también otra categoría más cercana a la ironía. Y entonces se han visto como dos virtudes de López Velarde, la ironía y la capacidad enorme de burlarse de sí mismo. Si ustedes leen, pensando en esto que les acabo de decir, los poemas de López Velarde, van a encontrar sus varios versos donde se van a dar cuenta que él está burlándose de sí mismo. Y este es uno de ellos, realmente, al decir seminarista sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Es decir, está viéndose a sí mismo en el espejo, se está observando a él mismo y es capaz de señalarlo de esta manera. Aquí dice la poesía de López Velarde suscita una oleada de perfumes espesos e intensos, vibración que se prolonga en resonancias, que yo me siento inclinado a llamar espirituales. Entonces viene una enumeración de esas resonancias espirituales y dice incienso, olor de tierra mojada y de cirios, barro, azucena, almizcle, aromas de alcoba e iglesia, de lecho y de cementerio. El catálogo es impresionante, sino por la complejidad de las sensaciones. Y en el centro de esta constelación sensual, como un ojo fijo, el nombre de Baudelaire, la conciencia sacrílega, dice Octavio Paz. Entonces aquí nos está subrayando sobre todo dos cosas, lo sensorial y lo sensual en la poesía de López Velarde. Y esto es muy destacable, porque cuando dicen el poeta católico, uno pensaría que lo sensorial, pero sobre todo lo sensual, no necesariamente tienen que estar ahí, sino quizá más lo rígido, lo oculto, lo oscuro, y sin embargo está todo eso. Acuérdense de lo que hablábamos de lo pendular, de la sombra y de la luz, pero está permeando todo este mundo poético, la sensualidad y esta cuestión sensorial que destacan sus críticos, ¿no? Habla de otras influencias más, por ejemplo, de Lugones y a través de Lugones, de un poeta francés, de Laforgue, y habla ahí de la ironía justamente y del monólogo que introduce el prosaísmo como un elemento esencial del poema, ¿sí? Destacando que ese prosaísmo no necesariamente tiene que ver con lo popular y lo folclórico. Y ahí es donde yo también al inicio les dije que estaba peleada con esta etiqueta también que puede conducir fácilmente, cuando se habla del poeta nacional, a lo que nos puede conducir a lo folclórico. Y hay que tener mucho cuidado, porque también uno de los grandes aciertos de López Velarde fue no ser un poeta folclórico, nunca, a pesar de incorporar en su poesía tantos elementos nacionales, no solamente en la suave patria. ¿Cómo hizo para no ser folclórico? ¿Cómo hace un poeta, por ejemplo, que toca temas políticos
para no caer en un poema propagandístico, que de ahí no despegue, pues solamente si es un poeta dotado. Y en ese sentido, comencemos ya a hablar de López Velarde como un poeta dotado, un poeta que, a pesar de adentrarse en lo nacional, evitó las caídas en lo folclórico. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, a través de una adjetivación asombrosa, distinta. Yo creo que eso es lo primero que un lector va a advertir. No un lector que esté con la lupa, sino cualquier lector atento va a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué adjetivó así? Yo no me esperaba este adjetivo aquí. ¿Sí? Y eso hace que trascienda este ámbito de lo folclórico, que está lleno de lugares comunes, de clichés, de cuestiones ya muy previsibles, ¿no? Que no nos van a sorprender, ni a mover, ni a azorar, ni a inquietar. Dice aquí que López Velarde se propone que cada uno de sus poemas sea una ecuación psicológica y un organismo sensual y un objeto insólito. Y yo les pediría que eso ustedes lo anotaran y lo trabajaran después al leer a López Velarde. Cada poema como una ecuación psicológica, un organismo sensual y un objeto insólito. Le da el clavo ahí Octavio Paz con esa precisión, con esa agudeza que tenía como ensayista. ¿Por qué ecuación psicológica? ¿Por qué organismo sensual? ¿Y por qué objeto insólito? Eso solo al leerlo lo podemos comprobar, pero no hay manera de no comprobarlo, sobre todo en los textos más depurados y más brillantes del libro de zozobra, de algunos de los poemas del libro de La sangre de Bota, de bastantes poemas del libro que contiene La suave patria, que es El son del corazón, ¿no? Me gusta mucho esto que dice Paz, porque el poema es eso, el poema es un objeto insólito. Es la traducción de la interpretación de la realidad que se logra a través de la construcción y del lenguaje propio, original. Eso es lo que hace que un poeta sea valioso, y eso lo tiene. Después dice Paz, imágenes barrocas, prosaísmos, confidencias y las adivinaciones de la sangre. Un estilo de sorpresas y un estilo combustible. El poema ha de ser fuego de artificio en el que se incendia realmente el poema. Y se detiene mucho Octavio Paz en la influencia que les decía yo del argentino Leopoldo Lugones a través de un libro en particular que les recomiendo que lean, que se llama Lunario Sentimental. El Lunario Sentimental de Lugones. Ahora, los distingue, dicen, Lugones predomina lo burlesco y lo socarrón, lo festivo y lo pintoresco, lo exuberante y lo regocijado. Y en Laforgue y López Velarde lo que domina es la actitud, que es más profunda, ¿sí? Los dos esconden una inherente tristeza bajo la máscara de la ironía, para referirse a López Velarde y no a Lugones, ¿no? Que hay una tristeza allí muy profunda. Y hay cosas increíbles en este ensayo de Paz cuando cita unos versos de López Velarde que dicen: los pasos perdidos de la conciencia, el caer de un guante en un pozo metafísico. Y él dice, hay en estas líneas un presentimiento de algo que López Velarde nunca vio: los cuadros de Giorgio de Chirico. ¿Sí? Se los repito, dice, los pasos perdidos de la conciencia, el caer de un guante en un pozo metafísico.
hay en estas líneas un presentimiento de algo que nunca vio, los cuadros de Giorgio de Chirico. Y ahí está el Octavio Paz, ensayista que se aventura a decir algo que puede resultar pues muy arriesgado, pero que nos deja al mismo tiempo atónitos. Y acuérdense que Paz escribió mucho sobre artes plásticas, así como no escribió sobre cine, que también, porque se le critica, pero no escribió sobre cine, porque no escribió sobre cine, pero escribió mucho sobre artes plásticas. Y esta comparación aquí con un cuadro de Chirico, que no sé si ahorita les viene a la mente alguna imagen de un cuadro de Chirico, este espacio metafísico, este espacio donde lo que domina más es la construcción, las columnas, el patio, una estructura, la obra de un arquitecto, y hay un silencio tremendo recorriendo eso, quizá una figura humana, muy probablemente una figura humana, que vemos que está dispuesta en ese espacio, atravesándolo, caminándolo, o proyectando su sombra, pero es un espacio en el que De Chirico logró, de manera magistral, transmitir un silencio sepulcral, definitivo, pero en un lugar donde hay construcción humana. Y yo creo que a eso se refiere concretamente Octavio Paz. Y creo que en este mismo ensayo, quizá en otro porque hay 3 sobre López Velarde, también compara las mujeres de López Velarde con unos desnudos de Lucas Cranach, que son mujeres desnudas, muy blancas, muy delgadas, muy del norte de Europa, con sombreros negros, no sé si los recuerdan, que salen con sombreros negros, como siempre tienen el celular a ver con la imagen de Lucas Cranach, que son estas mujeres desnudas, totalmente desnudas, pero con unos sombreros negros muy elegantes y muy elaborados, y compara también estas figuras femeninas, casi Cranach con CH, casi fantasmales, pero con estos tocados, ¿no? Y ya que estamos en este terreno de las artes plásticas, también les sugiero que busquen a un pintor muy posterior a López Velarde, belga, que se llamó Paul Delvaux, ¿sí? que también recuerda mucho, puede uno establecer estas asociaciones entre los ámbitos, las atmósferas creadas por López Velarde, la presencia femenina, los lugares sonámbulos, misteriosos, digamos, los mundos casi oníricos de López Velarde, y aplicar esto que dice también Octavio Paz, como si fueran visiones. Eso, ve lo que adivinó, ve lo que nunca vio, ¿sí? Para situarnos en el terreno, de la videncia poética, de la videncia del artista. Aquí Octavio Paz también nos dice no, López Velarde no es un poeta provinciano, aunque el terruño natal sea uno de sus temas. Los provincianos han sido la mayoría de sus críticos. ¿Sí? Y eso, pues también hay que tener eso bien presente. Aquí les marqué, en esta joyita del libro que les recomiendo, hay una parte de la bibliografía que también es muy completa, porque aquí ya viene incluido, por ejemplo, el libro que les mencioné de Sofía Ramírez, que es un libro de publicación bastante reciente, ¿sí? de ese primer López Velarde joven en Aguascalientes. Muy cuidada la bibliografía, que incluye aquí a Alfonso García Morales, y les menciono, ya que estoy hablando de los críticos y ya que
leí esto de Paz que dijo que los provincianos eran los críticos. Bueno, habría que distinguir muy bien, si quieren leer ahora sobre López Velarde, qué van a leer y qué no, qué vale la pena y qué no. Hay un... Juan José Arreola escribió Ramón López Velarde, el poeta, el revolucionario, México, Alfaguara, 1997, ¿sí? Hay un libro que la crítica no atendió, la crítica mexicana no atendió durante muchos años, pues se publicó en 1981 en Italia, ¿sí? En Florencia, y lo escribió Marta Canfield. Se escribe Marta con TH, Canfield, ¿sí? Ya la buscarán. Y escribió un libro que se llama La provincia inmutable, estudios sobre la poesía de Ramón López Velarde. Ahora se le ha puesto de nuevo atención a este libro, y Fernando Fernández, que es un poeta y editor de mi generación, le ha puesto mucha atención a ese libro de Marta Canfield, y en la Casa del Poeta se invitó a Marta Canfield justamente a hablar sobre este libro. Fernando después siempre la menciona. Hay un texto de Fernando Fernández sobre la sangre de Bota que leyó justamente para el aniversario de los 100 años, y ahí mencionó y se detuvo en este libro de Marta Canfield, que es un estudio muy riguroso sobre la eufonía y sobre la métrica y sobre el ritmo y sobre los acentos, la disposición de los acentos en la poesía de López Velarde. Entonces, ese libro en particular, no sé si está en línea, también se los recomiendo. Les recomiendo el libro de Fernando Fernández, que también apareció apenas hace 2 años y medio, que se llama Ni sombra de disturbio, ensayo sobre Ramón López Velarde, ¿sí? Que está publicado en Conaculta, la Dirección General de Publicaciones. No creo que sea tan difícil encontrarlo. Luego, si hablo de los clásicos, yo dividiría, voy a tratar de resumir porque si no, no acabo, son varias páginas de la bibliografía. Lo divido entre los textos que se consideran clásicos y que valen mucho la pena sobre López Velarde. Bueno, está Arreola, está Sergio Fernández, con un libro en el que también hay un ensayo dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz. Está Luis Noyola, a quien menciona Octavio Paz. Les voy a dar nada más 2 nombres, porque si ustedes ponen el nombre y ponen Ramón López Velarde, les va a salir el libro, y además espero que consigan esta joya. Está este texto de Paz, está lo que escribió Guillermo Sheridan, que tú por ahí, Eduardo, decías que estabas leyendo, ¿no? Si quieres comentar algo. No, pero estoy escuchando. Sí, perdón, no, pero ahora que mencionas. Espérame, por favor. Perdón. Se tiene que grabar, sí. Sí, perdón. No, recordaba ahora que menciona esta bibliografía, un libro que edita, no sé si la Universidad de Zacatecas, me parece que sí. Hay varios libros sobre, es decir, que recoge los ensayos de los contemporáneos sobre López Velarde. Sí. O sea, creo que es una obra también muy útil, porque es una primera valoración, revaloración de López Velarde, es decir, ubicándolo ya como exactamente eso, un poeta que abre la vanguardia en México, ¿no? Ahorita encuentro ese libro, pero sí, aquí viene también. Pero pensé que estabas diciendo algo sobre Guillermo Sheridan. Sí, estoy con la lectura del libro de Sheridan. Me sorprendía este estilo. No sé, ya lo había comentado al doctor García Diego la semana pasada, buscando el libro de Allen Phillips. Me dijo, pero está el libro de Guillermo Sheridan. Digo, pero Octavio Paz dice que Allen Phillips es quizás quien ha elaborado el mejor estudio, ¿no? Y me dice, nunca se lo vayas a decir a Sheridan. Pero el hecho es que ambos, o sea, es decir, es un poeta que sigue siendo muy estudiado. O sea, nos han dicho aquí tanto Gonzalo Celorio como Blanca Estela Treviño, que es un poeta que siempre es revisitado, ¿no? ¿Y por qué? Se habló de por qué. ¿Por qué hay poetas que, aún siendo difíciles, poetas que tienen en su poesía una fuerte carga simbólica que hay que desentrañar, en la que hay que ahondar? ¿Por qué no son tan estudiados? ¿Y por qué López Velarde sí? ¿Hablaron sobre eso? ¿Lo mencionaron? O sea, más allá del hecho de que
sí estamos de acuerdo en que es un poeta que sigue suscitando preguntas y escritura por parte de los mismos otros muchos poetas y escritores. No se habló del por qué. No, pero pienso que, no sé, hay lecturas muy diferentes, ¿no? La de un poeta, que me parece, o sea, leí el ensayo, me parece deslumbrante. ¿Quién? Octavio Paz, que dice, sí. o sea, muy intuitivo, es un poeta hablando de otro poeta. Sí. Y cuando veo un libro académico sobre López Velarde, es un tono totalmente diferente, o sea, quizás más preciso en cuanto a ubicar el uso de léxico, sí. todo, pero a veces la visión de otro poeta quizás ayuda a comprender más, o sea, claro, por ejemplo, porque me dice cómo es su proceso. Sí, esta frase que les quise destacar de lo de Giorgio de Quirico es realmente estremecedora, o sea, es una frase que a mí me pone la piel de gallina, imaginarme a un poeta ante una obra que no conoció y que otro poeta desde un futuro, digamos, está ligándolas porque encuentra estos vasos comunicantes, estas visiones compartidas. Yo creo que sí, que eso es propio de un poeta hablando de otro poeta, ¿no? Entonces, pero sería importante, sería interesante concluir, tratar al menos de llegar a por qué si es un poeta que sigue provocando esta chispa generadora de inquietud y de curiosidad, a pesar de que han pasado tantos años, que no son nada, conciertos del universo, pero son bastantes años. Y yo me atrevería a responder tentativamente que sigue generando este interés y esta proliferación de estudios, porque justamente es un poeta que puede analizarse desde muy distintos ángulos y que contrariamente a eso que en un principio se pensó que era un poeta limitado en sus temas y un poeta ajeno a muchas cosas como la política misma, no es verdad, y que la realidad está demostrando que eso no es verdad, que lejos de hablar de un poeta limitado, estamos hablando de un poeta misterioso. Yo creo que lo que caracteriza a López Velarde, entre otras muchas cosas, es el misterio. Y es el misterio el que hace que uno se acerque y trate de meterse en ese pozo, por hablar de una figura recurrente de su poesía, en ese pozo muy, muy profundo, muy hondo, que en el brocal es conocido, que es el pozo de la infancia, en fin, pero que hacia adentro es un universo oscuro y profundo y desconocido y vertiginoso y que relacionamos hasta con la caída, con el suicidio, con la muerte, con el peligro, con el olvido, con tantas cosas. Esa sería la poesía de López Velarde, ese pozo inagotable de misterio que hace que nos sigamos acercando a él. Y yo creo que eso es algo a lo que probablemente todo poeta aspira, porque el ser entendido cabalmente o de manera rápida, la poesía que genera también un aplauso inmediato siempre debe provocar duda. Cuando hay esta reacción inmediata ante un poema de público, yo siempre soy un poquito escéptica, porque creo que sí, que el discurso poético se alimenta de ambigüedad y de la posibilidad de los diferentes planos y niveles de lectura. Y para que haya diferentes planos y niveles de lectura, pues tiene que haber también una complejidad. Tiene que haber una complejidad y tiene que haber un misterio derivado de eso, de las imágenes, de los símbolos, de las figuras retóricas en el mejor sentido, no nada más de decir esto es una anáfora, esto es una hipérbole, esto es un hipérbaton, esto es una sinalepa, esto es una... No en ese plano, sino en el misterio del ritmo derivado, ahí sí, de esos recursos.
¿no? El ritmo como valor, ahí sí, supremo del discurso poético. El ritmo, no la rima, que la rima está muy por debajo, el ritmo como el aliento mismo del poema y que es y puede significar, más allá de nuestra idea de la musicalidad, de la economía, de la música interna del poema, un misterio también. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los textos clásicos de Diario Arreola, Sergio Fernández, Luis Loyola, Octavio Paz, Guillermo Sheridan, Javier Villarrutia primero, y también Gabriel Said. Gabriel Said también tiene en Tres Poetas Católicos, publicado por Océano en el 97, estos acercamientos a López Velarde, reaccionario y civilista. Y después está el más reciente, les decía Marta Canfield, está Fernando Fernández, Alfonso García Morales, está Víctor Manuel Mendiola, está Vicente Quirarte, ¿sí? Y otros, muchos más, que algunos de esos ensayos, de esos textos van a acabar por convertirse también en textos de consulta, digamos, ya canónicos, como ahora es este texto de Octavio Paz. No sé si quieres que hagamos una pausa. ¿Podemos seguir? Sí, podemos seguir porque me habían hablado de hacer la pausa, pero bueno, sigo estoy tomando este texto de Octavio Paz pensando en que algunos lo leyeron, de quienes nos están escuchando, y en que permite, por su radio de acción, su amplitud, su vastedad, ir haciendo este trazado, digamos, de ramas que salen de este tronco, de este árbol, ¿no? Existe Paz, dice, hay que repetirlo, la poesía moderna nace en Hispanoamérica antes que en España, con la única excepción de Ramón de la Serna, y uno de sus iniciadores es López Velarde. Con él empieza una visión de las cosas que todavía seduce a espíritus tan opuestos como Jorge Luis Borges y Pablo Neruda, quienes también se ocuparon en su momento de López Velarde. Y aquí hay otra de estas aproximaciones al poeta desde la mirada de otro poeta, que bueno que lo señalaste, esto de que realmente un poeta escribe sobre poeta. Claro, es un poeta que es un notable ensayista, un prodigioso ensayista, ¿no? El que lo está haciendo, pero dice algo maravilloso aquí, dice, con que López Velarde tiene conciencia de su fatalidad y conciencia de esa conciencia, y de allí brotan la ironía, el prosaísmo, la violencia de la sangre y el artificio pérfido del adjetivo. Y eso yo les pediría que lo anotaran, que no lo olvidaran, que lo registraran, el artificio pérfido del adjetivo, ¿sí? Que se aplica increíblemente bien a López Velarde, porque a veces, y lo vamos a ver ya en la última hora, al ver los poemas, algunos poemas, uno busca y dice, pero ¿por qué este adjetivo aquí? ¿Por qué me asusta este adjetivo? ¿Por qué me espanta este adjetivo? ¿Por qué me perturba este adjetivo? Y es eso, porque hay es un artificio, pero al decir pérfido, está diciendo que nos remonta a los Molière, de la pérfida mujer, pero eso, pérfido, malo, malévolo, terrible. Y eso es lo que logra muchas veces, ¿no? López Velarde. Lo califica el estilo de López Velarde como concentrado y complejo. Volvemos a lo de la concentración, esto que yo les decía, de lo que se recoge, lo que vuelve, lo que regresa al núcleo, al centro y se hunde. No en vano está el pozo ahí, ese pozo aparentemente inofensivo, ese pozo de la infancia, del patio, de la casa, el pozo, desde el punto de vista simbólico, es muy complejo en las diferentes tradiciones, ¿no? Revísenlo, no sé si tienen el diccionario así, por ejemplo, de Juan Carlos Ciclot, que es muy bueno, hay otros más, y revisen Pozo y verán todo este universo que hay en torno a él, ¿no?
A veces es duro Octavio Paz en este texto, y por eso hay quienes han tenido problema con el texto, porque sí lo acusa al López Velarde joven de ser a veces cursi, y usa la palabra cursi, y usa la palabra artificioso. ¿Sí? Una considerable porción de sus escritos de juventud en prosa y en verso me parecen sentimentales, artificiosos y, lo diré con franqueza, insoportables, dice Octavio Paz. ¿Sí? Y después lo rescata y cuando lo eleva, pero también con base, con sustento, diciendo por qué, ¿no? Y yo creo que tenemos que entender siempre la obra de un poeta, sea una obra muy vasta o no. Y me toca hablar de poesía, pero si pensamos en escritores, también en novelistas, en cuentistas, es igualmente aplicable, solo que la poesía es más dura, la poesía perdona menos. Pero es muy difícil encontrar a un poeta que tenga una obra toda pareja del mismo nivel, que todos los poemas se sostengan de igual manera y nos hablen desde eso, la genialidad, que provoquen el asombro. Entonces, a mí no me parece mal que uno pueda decir de la obra de López Velarde, a mí los poemas que más me gustan son los de este libro y son tales y cuales, con nombre y apellido, y me gustan por esto. Y hay poemas que no me gustan, y veo una evolución en esa obra poética, aún en alguien que solo vivió 33 años, que es el caso de otros poetas que amamos, no solamente López Velarde, pero estoy pensando, por ejemplo, en Miguel Hernández, que es un poeta extraordinario, al que uno, cada vez que vuelve, pues yo al menos hablo desde mi punto de vista, es un poeta que crece y crece y crece con el tiempo, es formidable, y murió también a los 33 años, el propio García Lorca. Entonces, hay tantos y tantas que murieron jóvenes porque se enfermaron o porque se suicidaron o porque dejaron de escribir, en fin, pero creo que lo justo es acercarnos hacia la poesía y quizá ante esta idea que hay cada vez más extendida de que no hay lectores de poesía en el mundo actual, de que se lee muy poca poesía, que se lee más la novela, que es el género de moda, es el género de moda desde hace mucho, y fue el género de moda cuando se escribió Madame Bovary, y fue el género de moda cuando los grandes novelistas rusos, es decir, no podemos decir que la novela se puso de moda hace 20 años, no, siempre ha sido muy leída la novela, porque la novela provoca esta cercanía, esta relación de te dejo en la noche y regreso a ti al día siguiente para que me sigas contando algo. Y con el poema suceden cosas muy distintas. Cada poema es un cuerpo independiente que se sostiene y se basta a sí mismo. Debería ser más fácil leerla porque podemos leer un poema, cerrarlo y con eso ya vivir una verdadera convulsión, vivir una verdadera agitación, y puede cambiarte, si no la vida, que es un poco una frase hecha, sí puede cambiar tu manera de percibir y de entender cosas y de entenderte tú a ti mismo en el mundo. Y entonces, esta idea de que se lee poca poesía, quizá me atrevo a pensar que está conectada con la forma en que nos dicen que hay que leer poesía, o con la no forma de leer poesía. Y entonces yo lo que propongo ante un poeta como López Velarde, pero también ante cualquier otro poeta, actual, vivo o no, es este ejercicio de libertad de parte del lector, de no culpa, de decir, voy a tomarte por la mitad, voy a leerte comenzando de atrás para adelante, voy a leer solamente los 3 poemas que me conmueven y me trastornan y me hablan, y lo demás no voy a leer. Y quizá otorgarnos esa capacidad como lector no es una afrenta, no es un despropósito, no es grosero. Creo que ante la crisis que se está viviendo de lectura,
independientemente de los géneros. La única forma de ser, de estar a la altura de un gran poeta, es ejercer esa libertad como lector. No sé si me di a entender con esto, y se los digo con mucha emoción, con mucho gusto además, a ver si los convenzo de que vale la pena leer a López Velarde con esa libertad para decidir qué vamos a amar de él, con qué nos vamos a quedar, qué vamos a memorizar, quizá no porque nos lo impongan, sino porque queremos repetírnoslo y escucharlo una y otra vez. No sé si... Hay 3 ejemplares en la librería. Y no sabes si hay descuento, porque creo que es un libro un poco caro, ¿verdad? No sé, ahorita ha de costar como 500, como 450, yo creo que por ahí va.